Los agresores agarraron a Yasmín, la nueva chica negra, por detrás mientras la líder del grupo, Amber, se acercaba con él. Tijeras con una serie de cortes rápidos mechones del cabello de Yasmín cayeron al suelo del baño. Ahora todos verán que no perteneces aquí. Amber se rió. Sosteniendo un puñado de cabello de Yasmín como un trofeo, Yasmín parecía pequeña y asustada, su labio inferior tembló y su voz se quebró mientras susurraba por favor. Por favor, deténganse, miren lo asustada que está. ¡Qué perdedora!, agregó Mackenzie mientras filmaba todo. Cosa para su chat grupal privado. Yasmín se quedó mirando su reflejo en el cabello que le había crecido durante 3 años. Esparcidos por el suelo, es hora de que estos acosadores aprendan que las acciones tienen. Las consecuencias de la guerra habían comenzado y Amber Richards y sus amigos no tenían idea. Lo que viene por ellos es hora de vengarse, así que comenzamos esta historia si te quedas ahí. En contra y no apoyes a los acosadores, haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás mirando los comentarios. Pasillo muy concurrido de la escuela secundaria Bestrichig, el tipo donde el estatus social lo es todo y los recién llegados son evaluados. En cuestión de segundos, ahí es donde comienza esta historia con Yasmín, una joven negra de 17 años. Walker navegando su primer día como la chica nueva caminaba con la cabeza gacha. Libros apretados contra su pecho tratando de mimetizarse con el fondo, una habilidad que había dominado después de. Me cambié de escuela 2 veces en los últimos 2 años, pero integrarme no siempre es una opción. Cuando has llamado la atención de Amber Richards y su papel como Yasmín. Dobló la esquina en dirección a su casillero y le dio un golpecito con el hombro en el momento perfecto. Ámbar envió sus libros esparcidos por el piso pulido y el pasillo se derrumbó. En silencio mientras la risa de Amber resonaba en los casilleros. «Oh, mira, carne fresca», dijo Amber. Anunció que se cambió el cabello rubio mientras sus 3 amigas Mackenzie, Taylor y Vanessa formó un semicírculo alrededor de los libros caídos y los estudiantes cercanos de repente. Encontré otros lugares para correr como ratones cuando un gato entra en la habitación. Jazmín se arrodilló para recoger sus cosas, sus ojos brillaron brevemente con algo que no coincidía con su postura tímida. Furia controlada que desapareció tan rápido como apareció cualquiera que prestara atención. Si hubiera prestado suficiente atención, habría notado la forma en que sus manos se estabilizaban y cómo su respiración permanecía tranquila a pesar de la humillación. «Tal vez te perdiste», dijo Amber con su voz llena de falsa preocupación. «La escuela pública está al otro lado de la ciudad». Sus amigos se rieron disimuladamente de Q como si hubieran ensayado esta rutina docenas de veces. Ante lo cual, por supuesto, Jazmín había recogido el último de sus papeles. Se levantó y miró a Amber directamente a los ojos. «Te recordaré», dijo en voz baja. Una misteriosa sonrisa se dibuja en las comisuras de su boca por solo un segundo. La confianza vaciló, algo en esa sonrisa parecía extraño, pero el momento pasó y Amber se encogió de hombros cuando sonó la campana, algo que Amber y sus amigos no sabían. Nadie en Bestrichig sabía exactamente con quién se había metido esa noche en la modesta casa de alquiler. Compartido con su padre, Yasmín desempacó la última de sus cajas debajo de capas de ropa y los libros eran los trofeos del campeonato regional de MMA que ella guardaba cuidadosamente. Colocada en el fondo de su armario, oculta a la vista en sus 2 últimas escuelas. Sus habilidades de lucha se habían hecho públicas al principio, al segundo, había sido celebrada y temida. Aislada después de defenderse con demasiada eficacia contra un grupo de chicos que no aceptaba un no por respuesta. El sótano se había convertido en un pequeño gimnasio en casa donde ahora se encontraba Yasmín. Un saco de boxeo pesado. Su transformación fue inmediata y completa. Se fue él. Tímida y torpe chica nueva, su postura se ensanchó, sus hombros cuadrados y sus puños se convirtieron en instrumentos de precisión, cada golpe aterrizaba con un control experto, cada patada demostró años de entrenamiento disciplinado, las cadenas que sujetaban la bolsa se deslizaron bajo la fuerza de sus golpes. Su padre apareció al pie de las escaleras observando con orgullo y preocupación al sargento James Walker. Crió a su hija solo después de la muerte de su esposa y la llevó consigo a través de 3 reasignaciones militares. Le enseñó a pelear cuando tenía solo 8 años, sin imaginarse que llegaría a ser mejor que su maestra. «¿Recuerdas nuestra? Lo prometo», dijo con su voz profunda llenando el sótano, «sin peleas en el nuevo escuela». No importa que Jazmín hizo una pausa respirando con dificultad. «Lo sé, papá, hablo en serio. Yes, después de lo que pasó en Lincoln Ig, necesitas integrarte esta vez. Padre», continuó, «no llames la atención con tus habilidades, date una oportunidad en una escuela secundaria normal. Por una vez que conozco a papá, actuaré como todos los demás», le aseguró Yasmín.
Incluso cuando lanzó un último puñetazo que rompió la cadena que sujetaba la bolsa y la hizo caer al suelo, ambos. Lo miró fijamente y se echó a reír. Quizás deberías bajarle un poco el ritmo. Su padre se rió entre dientes al día siguiente. En la clase de educación física, Yasmín ejecutó su estrategia de mezcla a la perfección cuando voleibol se le cruzó en el camino. Ella perdió dramáticamente su coordinación, de repente la de una jirafa recién nacida, tropezó sobre sus propios pies durante los sprints y no pudo hacer ni una sola flexión a pesar de los músculos definidos que se escondían debajo de ella. Ropa holgada, sus compañeros de clase intercambiaron miradas que iban desde la lástima hasta la diversión. Exactamente la reacción que necesitaba. Nadie sospecha de la chica torpe. Mientras tanto Amber Richards y su círculo íntimo gobernaban Bestrichig como si fuera su reino personal. Todas las hijas de las familias más ricas de la ciudad se mueven a través de la escuela con un aura intocable. Mackenzie Chen, reina de las redes sociales. Con 200.000 seguidores documentando su vida perfecta. Taylor Wilson, el equipo capitán cuyo padre donó el centro deportivo de la escuela. Vanessa Peterson, cuya madre se sentó en la escuela junta y cuyo único rasgo de personalidad era estar de acuerdo con Amber y liderarlos. Amber Richards, hija del mayor promotor inmobiliario del mundo. Condado y sobrina del superintendente, su palabra era ley su. La aprobación era moneda corriente y su desagrado era una sentencia de muerte para la vida social de cualquiera, incluso si tenían su propia vida. Su propio lugar designado en la cafetería es una ridícula disposición de sillas apiladas y posicionados para parecerse a tronos reunidos diariamente por estudiantes de primer año intimidados que buscan protección para no ser atacados. El director Johnson pasaba todos los días por delante de esta clara violación de las normas de seguridad, ofreciendo nada más que una sonrisa nerviosa. ¿Escuchaste lo que le pasó a Elisa el semestre pasado? Una voz tranquila le susurró a Yasmín durante el almuerzo un chico de aspecto amigable y con gafas. Se arriesgó a sentarse a su lado. Ella era su objetivo antes de que llegaras. Tuvo que cambiarse de escuela después de que difundieron rumores de que tenía una ETS, mentira completa, pero no importó. ¿Y la escuela? ¿No hizo nada? Yasmín le preguntó al chico y Zen solo rió amargamente. Ellos nunca no. Cuando es el grupo de Amber son intocables. Durante 2 semanas Yasmín mantuvo su cobertura perfectamente, se tropezaba en los pasillos cuando se acercaban, dejó caer su bandeja cuando Amber hizo contacto visual en la cafetería, apartó la mirada y encorvó los hombros cuando pasaron jugando al papel de chica nueva aterrorizada sin problemas. Cada microagresión, cada empujón accidental, cada comentario susurrado, ella los registró todos en su memoria mientras aparentemente se derrumba por lo patético que Amber Kama le hizo a sus amigos. Mientras veían a Yasmín fingir que luchaba con la combinación de su casillero, casi me siento. Casi es hora de mejorar nuestro juego, aunque es demasiado fácil esa tarde. Acorraló a Yasmín en el baño del segundo piso, la que tenía la cámara de seguridad rota de la que todos sabían. Pero nadie había arreglado el 4 contra 1, bloquearon la puerta mientras Amber tiraba algo de su mochila de diseñador, un par de tijeras que brillaban bajo las luces fluorescentes. Ya sabes, tu cabello es lo único decente que tienes, dijo Amber haciendo girar las tijeras, pero realmente no encaja aquí, ¿verdad? Yasmín sintió un destello de ira genuina. Una oleada recorre su cuerpo, sus manos se curvan instintivamente en puños, su postura cambia sutilmente a una de lucha. Posición por un momento peligroso, se imaginó lo fácil que sería tomar todo. 4 de ellos abajo. En lugar de eso, se obligó a encorvarse para parecer pequeña y, asustada, hizo temblar su labio inferior y se le quebró la voz mientras susurraba. Por favor, no lo hagas. La actuación solo los emocionó más. Taylor lo agarró. Yasmín por detrás, mientras Amber se acercaba con las tijeras con una serie de cortes rápidos. Trozos de Yasmín. El cabello cayó al suelo del baño. Ahora todos verán que no perteneces aquí, rió Amber sosteniendo un puñado de pelo de Yasmín como un trofeo. Mira qué asustada está. ¿Qué? Perdedor, agregó Mackenzie mientras filmaba todo para su chat grupal privado. Dejó a Yasmín allí rodeada de mechones de su cabello y su risa resonó. El pasillo. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, algo cambió. Yasmín se enderezó en toda su altura, sus ojos claros y enfocados, sin rastro de lágrimas. Las manos dejaron de temblar, miró su reflejo, el cabello entrecortado y desigual. Y su expresión se endureció con un movimiento controlado que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera visto torpemente. En la clase de educación física, Yasmín golpeó con el puño la puerta metálica del cubículo. El impacto dejó una abolladura perfecta en la forma de sus nudillos,
el metal se deformó como si hubiera sido golpeado con un martillo en lugar de un. De la mano de una adolescente, sacó su teléfono y llamó a su padre papá. Dijo que su voz se transformó por completo del suave susurro que había estado usando. En la escuela, cumplí mi promesa, pero ya no puedo hacer esto. Se quedó mirando. Su reflejo en el cabello que le había crecido durante 3 años ahora está esparcido en el suelo. Es hora de que aprendan acciones. Tener consecuencias. La guerra había comenzado y Amber Richards no tenía idea de lo que le esperaba. ¿Alguna vez has lidiado con acosadores que pensaban que eran intocables? Comparte tú. Experimenta los comentarios y deporta basado en presionar el botón de suscripción ahora mismo para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia donde Yasmín comienza a planear la venganza perfecta el fin de semana después del baño. El incidente le dio tiempo a Yasmín para pensar que estaba sentada en su habitación el sábado por la mañana. Mirándose fijamente al reflejo, pasando los dedos por lo que le quedaba de pelo, su padre la había llevado a una peluquería. La noche anterior, donde un estilista comprensivo había transformado el desorden entrecortado en un corte corto y elegante que enmarcaba su rostro maravillosamente, no era lo que ella habría elegido, pero funcionó. En realidad pareces más un luchador ahora. Su padre había comentado durante el viaje a casa que su voz era una mezcla de orgullo y preocupación. Yasmín no había respondido. Ella ya estaba planeando el domingo por la tarde. Yasmín había pasado horas investigando su atormentadores en línea. Fue sorprendente lo que las personas revelaron sobre sí mismas en las redes sociales, especialmente las tituladas. Los adolescentes que se creían intocables. El Instagram de Amber era una exhibición cuidadosamente seleccionada de ropa de diseñador, riqueza y estatus, vacaciones de lujo, fiestas en la mansión junto al lago de su familia, pero fueron sus historias las más destacadas. Proporcionó la información más valiosa. Fiesta anual en la piscina Queen Bee. Lea 1. Colección Jazmín revisó docenas de fotos de años anteriores y una elaborada reunión se llevó a cabo en la finca familiar de Amber, donde el área de la piscina se transformó en lo que parecía un resort de alta gama. Todos los que importaban en Bestrichig estaban allí vestidos con trajes de baño caros que documentan cada momento para sus seguidores durante 2 semanas. Hasta el inicio definitivo del verano, lea la publicación más reciente de Amber, solo por invitación. Ni se te ocurra preguntar si no has recibido uno ya. Jazmín sonrió el momento. No podría ser más perfecto el lunes por la mañana. Yasmín llegó a la escuela con su nuevo corte de pelo y el mismo comportamiento calculador. Los ojos bajos y los hombros encorvados son la imagen perfecta de alguien que intenta ser invisible. Pero ahora que estaba viendo la planificación de la catalogación, notó cómo los estudiantes se separaban. Para el grupo de Amber en el pasillo, como los maestros les dieron más libertad, como incluso el personal de mantenimiento parecía saberlo. Manténgase fuera de su camino. También notó a quien más apuntaban durante el almuerzo. Mientras fingía luchar con su cartón de leche, Yasmín observó a Amber. Grupo que rodea a un chico flacucho con gafas en el otro extremo de la cafetería. Incluso desde la distancia podía ver la incomodidad en su rostro mientras reían. Uno de ellos golpeó su bandeja de almuerzo y la leche se derramó sobre su computadora portátil. El chico recogió apresuradamente sus cosas y huyó con el rostro ardiendo de humillación. Jazmín lo siguió manteniéndolo. Ella mantuvo la distancia hasta que él se metió en el laboratorio de ciencias a través de la pequeña ventana de la puerta. Ella lo observó atentamente mientras él secó su computadora murmurando para sí mismo. Cuando ella entró, se enderezó rápidamente y volvió a colocarse las gafas en la nariz. ¿Viniste a terminar el trabajo?, preguntó con cansancio. En realidad vine a ayudar. Yasmín dijo, dejando su actitud mansa por primera vez en la escuela. Soy Yasmín. Sé quién eres. Eres su nuevo objetivo favorito. Volvió a su portátil. Felicidades. ¿Y tú eres? Dudo. Isen. Isen Morris, qué amable. Te veo, Isen Morris. Ella miró alrededor del laboratorio vacío. Pasas mucho tiempo aquí, es más seguro que cualquier otro lugar. Hizo un gesto hacia su camisa húmeda. Por lo general, Yasmín asintió con la cabeza hacia su computadora portátil. Sobrevive, estará bien. Lo impermeabilicé después del primer accidente el semestre pasado. Hizo comillas en el aire alrededor de la palabra accidente. Jazmín se apoyó en el laboratorio. Banco, parece que tienen un problema contigo. Tienen un problema con cualquiera. Negro y más inteligente que ellos, que es la mayoría de la gente. La voz de Isen era amarga pero resignada, especialmente si esa persona tiene corregido Amber y química 2 veces. Eres bueno en química, entonces Isen. Finalmente levantó la vista.
Un destello de orgullo atravesó su cansancio. Soy excelente en química. He sido el ganador de la Feria Estatal de Ciencias durante 3 años consecutivos. La expresión de Yasmín cambió. Sutilmente algo calculador entra en sus ojos. ¿Qué tan bueno eres con las reacciones? Cosas que podrían causar un cambio visible, pero inofensivo en la apariencia de alguien. Isen la miró confundido. Dando paso a entender que es exactamente lo que me estás pidiendo, necesito algo que hará una declaración sin causar daño. Yasmín se acercó y bajó su. ¿Puedes ayudarme con tu voz? ¿Por qué me arriesgaría a convertirme en un blanco aún mayor? Porque ya eres un objetivo, ambos lo somos, pero ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar eso? Yasmín sostuvo su mirada. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacerles pensar 2 veces antes de volver a meterse con alguien por un largo momento? Isen simplemente la miró mientras sopesaba sus opciones y finalmente su postura cambió. La curiosidad supera a la precaución. ¿Qué tienes exactamente en mente, Yasmín? Sonrió algo memorable y colorido la tarde siguiente después de asegurarse de que no estaban siendo observados. Isen llevó a Yasmín a una sala de almacenamiento conectada al laboratorio de ciencias. En el interior, los estantes estaban alineados, con contenedores y equipos cuidadosamente etiquetados que claramente no pertenecían a la escuela. Mi propia pequeña investigación. Espacio, explicó Isen encendiendo una luz adicional. El señor Brennan me deja usar. Siempre y cuando siga los protocolos de seguridad adecuados y ayude con el inventario. En la esquina había un armario cerrado con llave que Isen abrió para revelar lo que parecía un sofisticado juego de química. Es mi proyecto de feria de ciencias del año pasado y lo he estado mejorando. ¿Qué significa? ¿Qué hace? Preguntó Yasmín inclinándose para mirar más de cerca. Originalmente fue diseñado para detectar sustancias químicas nocivas en las piscinas. La voz de Isen adquirió un tono animado debido a su anterior nerviosismo. Olvidado que crea un cambio de color visible cuando interactúa con ciertos compuestos, niveles de cloro, desequilibrios de pH. Ese tipo de cosas. Sacó un pequeño frasco de líquido transparente, pero descubrí. Algo interesante durante la prueba es que el compuesto reacciona de manera diferente con ciertos tipos de productos químicos cosméticos específicamente. Los que se encuentran en productos de belleza de alta gama. ¿Qué tipo de? Una sonrisa se extendió por el rostro de Isen, no la expresión tímida que tenía en los pasillos, pero algo casi travieso. Crea un cambio de color temporal, pero extremadamente notable en piel. Si el efecto es completamente inofensivo, no hay irritación ni daño, pero puede durar hasta 2 semanas dependiendo de la concentración. ¿Qué color de jazmín pidió? Ya imaginando las posibilidades, esa es la mejor parte. Isen sostuvo la vial. Puedo manipular el color resultante rojo, azul, verde, pero mi personal. Mi favorito es el morado, un morado muy brillante, muy inconfundible y no hay manera. Para eliminarlo no es necesario contar con un equipo especializado, ya que el jabón común intensifica el efecto y cuanto más caro el producto reacciona con el más dramático. El color inclinó la cabeza. Los tipos de productos ámbar y ella. Los amigos usarían la expresión de Yasmín, que cambió a una lenta sonrisa satisfecha. Isen creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. Durante los siguientes días probaron el compuesto cuidadosamente. Isen había creado pequeños lotes con diferentes sustancias químicas. Propiedades que documentan cómo reaccionó cada una con muestras de varios productos de belleza. Mira esto, dijo señalando una gota morada que se estaba formando en una prueba. Placa, esto es lo que pasa cuando interactúa con Luxe Radiance Moisturize Ambers. Su marca favorita. La estaba mostrando en la clase de gimnasia ayer. ¿Cuánto tiempo pasó antes de la reacción? Se ve que Yasmín preguntó observando cómo el púrpura se intensificaba aproximadamente de 3 a 4 horas a la vez. Temperatura corporal. Isen explicó que la reacción comienza lentamente y luego se acelera. Especialmente con la exposición al agua, como una piscina. Exactamente como una piscina, el agua clorada acelera drásticamente el proceso e intensifica el color de los ojos de Isen. Iluminado detrás de sus gafas, comenzaba como un ligero tinte que tal vez no notarían de inmediato y luego gradualmente se convertía en más obvio, especialmente una vez que se meten en la piscina. Yasmín asintió pensativamente. ¿Y estás absolutamente seguro de que es seguro? No hay reacciones alérgicas ni daños a sus piel. Completamente segura, lo probé en mí mismo el semestre pasado. Él sacó su manga para revelar una leve decoloración que casi había desaparecido. Mira, y eso era una concentración mucho más fuerte de la que usaríamos. Simplemente se ve dramático. Siendo estampada con una tinta invisible que gradualmente parece perfecta. Yasmín dijo que su mente. Ahora solo necesitamos descubrir cómo lograr que lo aprovechen.
La oportunidad se presentó antes de lo previsto. Se esperaba que durante el almuerzo del jueves Mackenzie estuviera hablando en voz alta sobre la próxima fiesta en la piscina. Los padres de Amber están. Vamos a Aspen ese fin de semana, así que tendremos toda la propiedad para nosotros, se jactó ante un grupo de ansiosos. Oyentes, estamos recibiendo bolsas de regalo especiales para todos los invitados, solo los mejores productos, por supuesto. Yasmín, sentada al alcance del oído pero con la cabeza gacha, llamó la atención de Isen. Al otro lado de la cafetería se estaba gestando un plan esa tarde. Yasmín accidentalmente se encontró con Amber en el pasillo, dejando caer sus libros una vez más mientras corrió a recogerlos y parecía nerviosa. Dejó una revista de belleza brillante abierta en una página específica hablando sobre un nuevo producto de belleza que se vende en la escuela para que Yasmín pueda verlo fácilmente. El sábado llegó la fiesta en la piscina de Amber con un clima soleado perfecto. Yasmín había pasado la mañana posicionándose estratégicamente en el exclusivo centro comercial donde sabía que Amber estaría. Estaba haciendo preparativos de última hora para la fiesta y el momento tenía que ser perfecto, ya que Amber salió de la boutique de lujo con bolsas de compras en la mano. Yasmín chocó deliberadamente con ella. Parece accidental o, lo siento mucho, dijo Yasmín manteniendo su tono dócil. Persona, rápidamente se agachó para ayudar a Amber a recoger los objetos que se habían derramado. Mira por dónde vas. Amber espetó y luego entrecerró los ojos en señal de reconocimiento. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es exactamente una tienda de descuento. Territorio. Yasmín desvió la mirada. Solo mirando, hay una nueva línea de cuidado de la piel. Todo el mundo habla de eso. Ella se quedó en silencio y luego agregó con vacilación practicada, no. ¿Qué a mí me importa? Pero escuché que las celebridades lo usan antes de los eventos, algo sobre cómo hace que la piel se vea mejor. Increíble en fotos, especialmente en el agua. El interés de Amber se despertó de inmediato. ¿Cómo se llama Aqualumie? Está en ese pop-up junto a la fuente Super. Jazmín exclusivo se encogió de hombros. No es que me invitaran a ninguna fiesta en la piscina para probarlo. El cebo estaba perfectamente colocado en 15 minutos. Amber había comprado todo. Stock de productos de belleza franceses exclusivos y elegantemente empaquetados. Que contiene el compuesto inductor púrpura cuidadosamente formulado por Isen como un agregado. Además, se le escuchó decirle al vendedor que preparara bolsas de regalo para sus invitados especiales desde una distancia segura. Yasmín observó cómo la transacción se desarrollaba exactamente como estaba previsto y le envió un mensaje de texto a Isen inmediatamente. Misión cumplida, ella compró todo, incluso consiguió extras para ella. Amigos, llegó el momento perfecto. Su respuesta fue que el compuesto debería comenzar a reaccionar. 2 horas después de la aplicación con color máximo a la hora 4 más tarde esa misma tarde. Yasmín se posicionó en un café frente a la extensa mansión de Amber a través de actualizaciones en las redes sociales que vio. La fiesta se desarrolló en tiempo real. La historia de Instagram de Amber la mostró a ella y a sus 3 hijos. Los amigos que aplicaron su exclusivo tratamiento pre-cool en el baño de mármol de Amber lo hicieron. Lo usan. Isen envió un mensaje de texto con ansiedad, todos ellos generosamente. Yasmín respondió con una sonrisa satisfecha. La fiesta en la piscina estaba en pleno apogeo a las 3 de la tarde aproximadamente 30. La élite de Bestrichig se reunió alrededor de la piscina olímpica y la música resonó en el césped bien cuidado. Y su círculo íntimo se sentaba en tumbonas elevadas y de vez en cuando se sumergían en el agua para refrescarse. Calor de la tarde alrededor de las 4:30. Yasmín notó un ligero cambio en él. A través del zoom de su teléfono pudo ver a uno de los chicos señalando a Mackenzie con una expresión confusa en su rostro. Cara Mackenzie tocó sus mejillas luciendo perpleja. En cuestión de minutos Taylor estaba mirando frenéticamente su reflejo en su teléfono. Su expresión cambia de confusión a horror. ¿Qué está pasando? Mi piel. El grito fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado incluso desde la posición de Yasmín. Al otro lado de la calle se desató el caos cuando las 4 chicas se dieron cuenta de que estaban constantemente volviéndose púrpura. Ámbar corrió hacia un espejo junto a la piscina, su rostro se contorsionó horrorizada al ver el inconfundible tono violeta extendiéndose por su piel. Presa del pánico, empezó a frotarse la cara, lo que solo aceleró la reacción. Se está poniendo morada. Gritó para que se detuviera. En pánico, Mackenzie saltó a la piscina y tuvo un accidente fatal. Error cuando emergió el agua clorada había intensificado la reacción 10 veces. Ahora tenía un tono vibrante de violeta de pies a cabeza. Los demás invitados retrocedieron, teléfonos levantados para capturarla. La catástrofe que se desarrolla. Vanessa estalló en lágrimas dejando rayas moradas en su rostro mientras
Su costoso maquillaje se mezclaba con la química de los asistentes a la fiesta, que alternaban entre un silencio conmocionado y apenas risa contenida. Dios mío, ¿te pareces a Violet Bergar de Willy Wonka? Alguien gritó provocando una ola de risas que recorrió a la multitud en 30 minutos, cuidadosamente. El evento social planeado se había convertido en un completo desorden y los invitados se apresuraban a irse. Al no querer ser asociadas con lo que les estaba sucediendo a los anfitriones, las 4 chicas ahora estaban claramente, innegablemente púrpura. Sus frenéticos intentos por eliminar el color solo lo hacen más vibrante a medida que la fiesta se disolvió en el caos. Los videos ya se estaban subiendo. Compartido y republicado en todas las plataformas sociales, las princesas moradas comenzaron. Tendencias locales a la hora de la cena. Creo que nuestro trabajo aquí está terminado. Yasmín envió un mensaje de texto. Isen adjunta una foto perfectamente enmarcada de los 4 matones morados acurrucados en la miseria junto a la piscina. Hermoso, respondió. Solo espera a que intenten cubrirlo con maquillaje el lunes por la mañana en Bestrichig. Estaba eléctrico de emoción. Los videos se habían extendido como un reguero de pólvora durante el fin de semana con remixes, ediciones y memes. Multiplicando por hora, no es sorprendente que ninguno de los 4 matones se presentara. En clase, los pasillos bullían de especulaciones y apenas contenían risas. Alguien había pegado huellas de manos moradas en sus casilleros. La mesa de la cafetería donde una vez habían reinó supremo permaneció visiblemente vacío. Los matones de piel púrpura finalmente regresó a la escuela a pesar de sus mejores esfuerzos con el maquillaje violeta vibrante. El tinte permaneció obstinadamente visible en su piel mientras caminaban por los pasillos con las sudaderas con capuchas subidas y las cabezas gachas, un cambio dramático con respecto a su habitual andar confiado. Susurran y apenas una risa disimulada lo siguió a todas partes. Alguien había pegado pegatinas de corazones morados en sus casilleros. El estudiante había cambiado el fondo de su presentación de clase a un degradado de tonos violetas. La humillación era inevitable. A la hora del almuerzo, la vergüenza de Amber se había transformado en rabia. Yasmín sentada sola en una mesa de cafetería, comiendo tranquilamente su sándwich. «Tú». Amber gritó mientras cruzaba furiosa la cafetería con sus 3 amigas vestidas de morado siguiéndolas detrás de la sala y cayó. Silencioso mientras los estudiantes presentían la confrontación que se avecinaba, rápidamente se levantaron los teléfonos para grabar lo que estaba por suceder. Yasmín encorvó sus hombros ligeramente manteniendo su acto débil mientras Amber golpeaba sus manos sobre la mesa. «Tú nos hiciste esto», siseó Amber con su rostro morado contorsionado por la furia. «Arréglalo ahora». Yasmín parpadeó y la miró inocentemente. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó su voz deliberadamente. «Tímido, no te hagas el tonto». Mackenzie se unió a nosotros acercándose. «Te conocemos y eso. El fanático de la ciencia, Isen, está detrás de esto. Parecemos bichos raros por tu culpa, Yasmín». Negó con la cabeza, luciendo convincentemente aterrorizada. «En realidad no lo hago sin previo aviso». Amber agarró la botella de agua de Yasmín y la arrojó sobre su cabeza. «Tal vez esto. Te ayudamos a recordar cómo arreglar nuestra piel». La cafetería se quedó sin aliento colectivamente. Yasmín se sentó allí con el agua goteando por su cara, luciendo asustada y vulnerable. Por un momento pareció que la vieja dinámica se estaba reafirmando. Los poderosos matones dominaban a sus elegidos. El objetivo ámbar envalentonado por la aparente debilidad de Yasmín la agarró del brazo. «Levántate, vienes con nosotros hasta que nos digas cómo solucionar esto», apareció Yasmín. Tropezar cuando fue jalada hasta sus pies y accidentalmente pisó el pie de Amber. El proceso fue cuando Amber empujó con fuerza a Yasmín haciéndola tambalearse hacia atrás. «Tú, torpe». Taylor agarró el otro brazo de Yasmín. «No es tan divertido estar acorralado, ¿verdad?». Ella se burló. Los matones habían formado un círculo alrededor de Yasmín, que parecía pequeña y asustada, con ojos que se movían entre ellos. Los estudiantes se reunieron alrededor, algunos parecían preocupados, pero ninguno intervino. «Traté de cumplir mi promesa». «Papá», dijo Yasmín. Susurró lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Entonces todo cambió. Yasmín se enderezó. Todo su comportamiento se transformó en un instante, sus hombros se encorvaron hacia atrás, su postura se amplió ligeramente y el miedo desapareció de sus ojos reemplazado por un enfoque tranquilo. «Se muestra», dijo su voz. Completamente diferente, seguro, constante, controlado, el cambio repentino, confundido. Los agresores se recuperaron momentáneamente. Amber primero balanceó su brazo para abofetear a Yasmín. Yasmín atrapó la muñeca de Amber en la cara con un movimiento fluido.
Redirigió su impulso y usó un simple movimiento de cadera para enviarla desparramada sobre una mesa de almuerzo vacía donde Amber aterrizó. Con un estruendo, las bandejas de comida que se esparcieron por la cafetería estallaron en shock. Mackenzie cargó hacia adelante solo para que Yasmín la esquivara con gracia, extendiera su pie y la enviara rodando al suelo con su impulso propio, lo que hizo que Taylor comenzara a retroceder ligeramente. Vanessa entró en pánico y agarró una bandeja del almuerzo y la balanceó violentamente. Yasmín la bloqueó con su antebrazo y luego usó un movimiento amplio de piernas para sacar los pies de Vanessa de debajo de ella. Cuando Vanessa se cayó, se resbaló con la leche derramada y aterrizó en una. Taylor desgarbada vio que sus amigos eran derribados tan fácilmente y trató de. Yasmín se abalanzó sobre ella por detrás sin siquiera mirar atrás. Yasmín sintió que se acercaba. Se agachó en el momento perfecto y aprovechó el movimiento hacia adelante de Taylor para darle la vuelta. Su hombro. Taylor aterrizó con un ruido sordo en el suelo de la cafetería. El viento lo golpeó. Fuera de ella, todo el enfrentamiento había durado menos de 15 segundos. Luchó por ponerse de pie con el rostro enrojecido por una mezcla de rabia y humillación. Bajo el tinte púrpura, ella cargó contra Yasmín nuevamente y lanzó un puñetazo salvaje. Yasmín la agarró del brazo y la inmovilizó con un preciso bloqueo de articulación, haciendo que Amber cayera de rodillas. «Podría lastimarte», Yasmín dijo en voz baja, «pero a diferencia de ti, no necesito causar dolor para sentirme poderosa». La cafetería estaba en un silencio sepulcral. Los estudiantes y el profesorado estaban paralizados por la sorpresa. Los teléfonos capturaron cada momento de la breve pero espectacular exhibición de habilidad de lucha. «Bill, ¿quién eres tú?» «Amber». Jadeó haciendo una mueca desde el agarre. «La misma persona que siempre he sido». Yasmín respondió. «Con calma, nunca te molestaste en mirar más allá de lo que querías ver». Los profesores finalmente se abrieron paso entre la multitud. Yasmín inmediatamente soltó su agarre y dio un paso atrás con las manos visibles y tranquilamente. Se sentó a terminar su almuerzo. «Nos atacó», gritó Amber señalando a Yasmín mientras se frotaba la muñeca. «Está loca». El director Johnson examinó la escena. 4 chicas teñidas de púrpura esparcidas por el suelo y las mesas de la cafetería. Mientras Yasmín se sentaba tranquilamente comiendo su sándwich. «Mi oficina, todos ustedes ahora», gritó, señalando a Yasmín y a los 4 matones mientras marchaban por los pasillos hacia las oficinas administrativas. Los susurros lo seguían como un reguero de pólvora. Yasmín caminaba erguido, su postura completamente transformada de la chica dócil y tropezante que todos creían conocer detrás de Amber y sus amigos. Se arrastraron a lo largo de su piel morada, ahora complementada con marcas rojas de donde habían golpeado mesas, paredes y pisos. Durante su fallido ataque, ¿viste dónde aprendió a pelea así? ¿Lo grabaste en video? Ella ni siquiera lanzó un puñetazo. La mirada en la cara de Amber, el director Johnson lo separó inmediatamente al llegar, colocando a Yasmín en su oficina mientras envía a los 4 acosadores a la sala de conferencias con el subdirector Matthews. La gravedad de la situación quedó clara en las expresiones sombrías del personal, que sin duda había presenciado innumerables enfrentamientos a lo largo de los años, pero nada parecido. «Esta señorita Walker», el director Johnson, comenzó mientras cerraba la puerta de su oficina. «¿Te importaría explicarme lo que acaba de pasar en mi cafetería?» Yasmín se sentó tranquilamente con las manos en la mano. Doblado en su regazo. «Me atacaron, señor, me defendí. Eso no era estándar». Jovencita de defensa personal que era luchó por encontrar las palabras profesional. «Habilidades de combate de nivel, sí señor. Soy un luchador de MMA entrenado, lo he sido desde que tenía 9 años». El director parpadeó claramente recalibrando su evaluación de el nuevo estudiante sentado frente a él y la condición morada que aflige a la señorita Richards y sus amigos. «Supongo que es solo una coincidencia». El fantasma de una sonrisa se dibujó en su rostro. La cara de Yasmín. «No sé nada de eso, señor director». Johnson se inclinó. De vuelta en su silla estudiando a la señorita Walker. «He sido educadora durante 27 años. Hace años que sé cuando me están jugando», suspiró profundamente. «También sé cuando un estudiante lo han empujado demasiado lejos», dijo el director, juntando los dedos, con expresión inclasificable. «Señorita Walker, las peleas en la escuela son motivo de suspensión inmediata independientemente de la circunstancias». Yasmín asintió resignado. «Entiendo, señor». Sin embargo, continuó, «desde los múltiples videos de estudiantes que ya circulan y sí, estoy al tanto de ellos. Parece que de hecho te atacaron primero y solo usaste maniobras defensivas». Sacó otro archivo y luego abrió la carpeta y reveló impresiones de informes de incidentes, docenas de
Todos ellos involucrando a Amber y sus amigos, todos marcados como resueltos sin acción o... No hay pruebas suficientes. ¿Sabías que mi hija asistió a Bestridge hasta el año pasado? El director Johnson preguntó conversacionalmente. Yasmín negó con la cabeza, sin saber a dónde iba esto. Me transfirieron a una escuela privada después de que Amber Richards y sus amigos le hicieron la vida tan miserable a mi hija que ella desarrolló una ansiedad tan severa que no podía cruzar esas puertas sin tener un ataque de pánico. Su voz permaneció profesional, pero Yasmín podía oír el dolor subyacente mientras su padre quería para intervenir como director con los padres de la señorita Richard en la junta escolar y su tío como superintendente. Mis manos estaban atados. Cerró la carpeta con un chasquido decisivo. A veces el sistema falla a los estudiantes. A veces se necesita a alguien dispuesto a enfrentarse a los acosadores para que la gente vea lo que está sucediendo justo debajo de ellos. El director Johnson se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al patio, donde los estudiantes se reunieron en grupos entusiasmados, sin duda discutiendo lo que había sucedido. Ocurrió en la cafetería. Te voy a dar una advertencia formal por pelear en los terrenos de la escuela, dijo. Finalmente quedará en tu expediente. Esto no es negociable, lo entiendo. Yasmín repitió que se volvió para mirarla. La escuela tiene una política de tolerancia cero para violencia, por supuesto. También deberíamos tener una política de tolerancia cero hacia el acoso, pero algunas políticas se aplican de manera más consistente que otras. En el rincón de él, la boca se torció ligeramente. Considérese advertida, señorita Walker, no lo convierta en un hábito, como abrió el director Johnson. Yasmín pudo ver a los padres de Amber llegando a la oficina principal. Su madre estaba perfectamente. El cabello resaltado rebota de indignación. Su padre ya está en su teléfono, probablemente llamando a la superintendente. Señor y señora Richards, el director Johnson lo saludó con frialdad justo a tiempo. Tenemos mucho que discutir sobre el comportamiento de su hija. Su comportamiento, la señora Richards balbuceó, señalando a Yasmín. Esta chica agredió a Amber. Queremos que la expulsen inmediatamente. Señora Richards, tengo más de 30 videos desde diferentes ángulos mostrando. Su hija y sus amigas atacaron a la señorita Walker sin provocación. La señorita Walker se defendió sin lanzar un solo golpe. Su voz era tranquila, pero firme. Sugiero que discutamos esto en mi oficina después de ver las imágenes de Yasmín pasando junto a la señora Richards. Retrocedió ligeramente como si esperara otra demostración de destreza en el combate. El señor. Sin embargo, Richard se había puesto pálido y su llamada telefónica se olvidó cuando uno de los asistentes de la oficina le mostró un video de ella. Monitor de computadora. ¿Es esto lo que realmente pasó?, preguntó a su autoridad. La voz de repente incierta. Yasmín los dejó allí y entró al pasillo. Así como las clases cambiaron, el bullicio normal de los estudiantes moviéndose entre las salas disminuyó la velocidad y luego se detuvo cuando todos la notaron. Por un momento, el pasillo quedó en silencio. Justo cuando la cafetería había estado, entonces alguien empezó a aplaudir. Empezó con una sola persona, Isen, de pie junto a su casillero, y luego otro estudiante se unió. Y otro aplauso se extendió por el pasillo como una ola puntuada por vítores y silba a estudiantes con los que nunca había hablado, que le hicieron un gesto de aprobación con el pulgar o un gesto respetuoso al pasar al final del día. La escuela se sentía diferente. La jerarquía que había parecido tan rígida e inmutable esa mañana había sido completamente trastocada por el trono del almuerzo ámbar en la cafetería. Había sido desmontado con estudiantes regulares ahora sentada en el espacio que había sido territorio prohibido durante años. Cuando sonó la campana final, Yasmín encontró una multitud esperando en su casillero. En lugar del miedo que esto podría haber desencadenado esa mañana, sintió una curiosidad tranquila mientras se acercó una chica de segundo año y dio un paso adelante nerviosamente. ¿Es cierto que lo sabes? Artes marciales como la lucha real. Yasmín asintió. He entrenado artes marciales mixtas. Artes desde que tenía 9 años. ¿Podrías enseñarme? La niña dudó y luego insistió. Algunos de nosotros solo aprendimos cosas básicas de defensa personal antes de que Yasmín pudiera responder. Más estudiantes comentaron sobre ese movimiento que usaste con Amber. ¿Alguien podría aprender eso? Grabé todo para estudiarlo, pero no logro entender la técnica con la que empujan a mi hermana pequeña. Estaba cerca todo el tiempo y me encantaría mostrarle cómo defenderse. Yasmín miró sus caras ansiosas, muchas de ellas estudiantes que previamente se habían escabullido cuando Amber se acercó y que mantuvieron la cabeza gacha tal como ella había pretendido. Ahora la miraban con algo nuevo en los ojos. Espero no ser un instructor certificado, dijo Yasmín con cuidado, pero podría demostrarlo. Algunos movimientos defensivos básicos.
Nada agresivo, solo como protegerse. Ustedes mismos, si alguien viene hacia ustedes, la excitación que esto generó fue palpable. Se hicieron planes rápidamente para una sesión informal en el parque ese fin de semana. La multitud se dispersó. Isen se acercó con una sonrisa apenas reprimida, por lo que el campeonato. La luchadora Yasmín emerge de su escondite y dice que se ve mucho mejor que la nueva chica. Asustada Yasmín se rió. También me siento mejor, encorvarme todo el tiempo me estaba matando la espalda, ¿sabes esto? Cambia todo bien. Isen miró a su alrededor la atmósfera transformada del pasillo, no hay vuelta atrás. Las cosas iban bien, Yasmín dijo firmemente que era necesario cambiar mientras tanto la escuela. La vid funcionó con notable eficiencia y a la mañana siguiente todos. Sabía que Amber y sus amigas habían sido suspendidas por una semana, un castigo que muchos consideraron sorprendentemente leve dada su acciones, pero aún sin precedentes en la historia de su reinado. La piel púrpura, sin embargo, era demostrando ser una consecuencia mucho más duradera a pesar de sus mejores esfuerzos con el maquillaje que, como Isen había predicho, solo reaccionó con el compuesto para crear un púrpura aún más vibrante. El color distintivo persistía, su ausencia de la escuela solo alimentaba la leyenda que se estaba formando rápidamente en torno al enfrentamiento. Se había difundido a través de los videos. Mucho más allá de Bestrichig, llegando a escuelas vecinas e incluso a medios de comunicación locales, uno particularmente bien editado. La versión tuvo más de 2 millones de visitas el miércoles por la mañana y los comentarios inundaron la sala. De todo el país, los matones morados consiguen exactamente lo que quieren. Merecido. ¿Podemos hablar de cómo ella no lanzó un solo golpe pero aún así los destruyó? El nuevo estudiante finge ser. Ser débil resulta ser un luchador de MMA. Es mi nuevo género favorito. Cuando el padre de Yasmín vio los videos, su enojo inicial rápidamente dio paso a el comprensivo sargento Walker había criado a su hija para defender lo que era correcto incluso cuando era difícil. Ojalá me hubieras dicho lo mal que se había puesto, dijo mientras estaban sentados a la mesa de la cocina. Hicimos esa promesa pensando que te protegería, no te dejaría vulnerable. Lo guardé tanto como pude, le aseguró Yasmín, y yo. No lastimó a nadie. Su padre resopló. Su orgullo podría estar en desacuerdo, él sacudió su cabeza con reticente admiración. La cosa morada, aunque era creativa. Inofensivo pero efectivo. Tuve ayuda con esa parte, admitió Yasmín, resulta que no soy el único al que han estado atormentando. Durante el resto de la semana, Yasmín se adaptó a su nueva realidad en Bestrichig. Ya no fingía ser torpe, se movía con gracia natural y ya no se encorvaba. Parecía más pequeña, se mantuvo de pie en toda su altura en la clase de educación física, donde anteriormente había tropezado y tropezado. Ahora participó intencionadamente de lleno, aunque tuvo cuidado de no presumir. La sesión de defensa personal del fin de semana en el parque atrajo a más de 30 estudiantes. Yasmín se mantuvo. Es simple, se centra en los bloqueos básicos, la postura correcta y cómo escapar de los obstáculos comunes. Contiene los tipos de técnicas que podrían ayudar a alguien a alejarse de una mala situación sin que se intensifique. Violencia. Recuerda que le dijo al grupo mientras practicaban, el objetivo no es pelear. Se trata de tener la suficiente confianza como para que la gente piense 2 veces antes de atacarte en primer lugar. El lunes la anticipación flotaba en el aire como una carga eléctrica. Todos sabían que Amber y sus amigos regresarían de la suspensión y nadie podía predecir exactamente cómo lo harían. Manejarían su espectacular caída en desgracia social cuando finalmente aparecieran. La transformación fue sorprendente, los trajes de diseñador desaparecieron. Y con paso confiado, las 4 chicas se arrastraron por la puerta principal vistiendo sudaderas con capucha a pesar del calor. Aunque su piel morada aún era visible a pesar de las capas de maquillaje, mantuvieron bajaron la mirada, un cambio drástico respecto a su comportamiento anterior, y se estremecieron cada vez que alguien se rió cerca, asumiendo que estaba dirigido a ellos, ya que habían planeado quedarse juntos por la seguridad en los números, pero esa estrategia inmediatamente fracasó. Grupo al que se reconocieron instantáneamente como los matones morados de los videos virales. A media mañana se habían separado, cada uno tratando de navegar el día con lo mejor de sí. La menor atención posible. No funcionó. Susurros y dedos señalados. Lo siguieron a todas partes. Alguien había creado camisetas de lluvia morada con siluetas de las 4 chicas corriendo de una sola figura parada a otra. El estudiante había cambiado la partitura del coro para practicar e incluir Purple People It y Deep Purple Medley. La ironía más cruel era que ahora estaban experimentando exactamente lo que habían infligido a otros durante años.
Susurra la risa, el aislamiento social, cada inseguridad que tenían. El armamento utilizado contra otros ahora se volvió contra ellos a la hora del almuerzo. Vanessa estaba llorando en el baño. Taylor había llamado a su madre para que la recogiera temprano. Mackenzie se había retirado a la biblioteca escondiéndose detrás de un libro que no estaba leyendo, pero Amber, la líder del grupo, la abeja reina, había una última carta para jugar. Acorraló a Jasmine en su casillero. Su cabello teñido de púrpura. Con el rostro contorsionado por la rabia y la humillación. ¿Crees que has ganado? Siseó. Manteniendo la voz baja para no llamar la atención. Mi padre está hablando por teléfono con su abogado ahora mismo. Estamos demandando. Por agresión, por difamación, por angustia emocional, vamos a ser dueños de todo lo que tu familia tiene. Jasmine cerró su casillero con calma. ¿Me estás amenazando, Amber? No es una amenaza. Es lo que va a pasar. La voz de Amber tembló con una furia apenas controlada. Te arrepentirás de haberme traicionado. Tengo 37 videos que muestran que me atacaste primero. Jasmine respondió tranquilamente. Tengo testigos que te vieron cortarme el pelo en el baño. Tengo documentación de cada incidente de acoso que has cometido, no solo contra mí, sino contra docenas de personas. Estudiantes a lo largo de los años. Se acercó no de manera amenazante sino con calma. Confianza. Si quieres ir a la corte, podemos ir a la corte. Tu familia puede tener dinero y conexiones, pero la verdad tiene su propio poder. La almohadilla facial de ámbar debajo del tinte púrpura. No entiendes quién. Mi familia no es. No entiendes a Jasmine. Cortala, esto no es solo. Ya no me importa más. Mira a tu alrededor. Hizo un gesto hacia el pasillo donde estaban los estudiantes. Se movían libremente, riendo y hablando, sin la nube de miedo que antes se cernía sobre ellos. Tú gobernabas. A través de la intimidación que solo funciona cuando la gente tiene miedo. Nadie te tiene miedo. Ya no era Ámbar. Por primera vez la incertidumbre se apoderó de los ojos de Ámbar. Cara como la realidad de su situación realmente se hundió en su poder social. La dinámica escolar que ella había controlado por años se evaporó y cambió fundamentalmente de la noche a la mañana. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó con su voz repentinamente pequeña. Eso depende de ti, dijo Jasmine. El morado se desvanecerá en aproximadamente una semana. Si los recuerdos de las personas se desvanecen o no, depende de... Puedes transferirte de escuela y comenzar de nuevo en otro lugar o puedes quedarte aquí y aprende lo que es ser tratado con el mismo respeto que le das a los demás. Justo cuando un grupo de estudiantes de primer año pasó junto a ellos, vio a Amber y le dio un codazo a su amiga, ambas riéndose. Antes de irse apresuradamente, los hombros de Amber se desplomaron mientras los veía irse. No es. Es justo, susurró. No, no lo es. Jasmine estuvo de acuerdo, pero tampoco lo fue lo que le hiciste. Todos los demás. Más tarde esa tarde, mientras Jasmine caminaba hacia su auto en el estacionamiento de estudiantes, notó que Taylor estaba sentada sola en un banco mirando su teléfono, a diferencia de Amber, que había respondido. Humillación con ira y amenazas. Taylor parecía simplemente perdida. Jasmine dudó y luego cambió de dirección a... Acércate a ella. Hola, dijo Taylor, mirándola sorprendida cuando la reconoció. Jasmine se tensó visiblemente. Si estás aquí para regodearte, no soy Jasmine. Interrumpido. Solo quería decir que el morado desaparecerá por completo pronto. No tiene por qué definirte para siempre. Taylor se rió amargamente. Es fácil para ti decir que eres el héroe en esta historia. No hay héroes ni villanos en la vida real, Taylor, solo elecciones y consecuencias. Jasmine se sentó en el extremo opuesto del banco. Elegiste seguir a Amber. Tú. Decidí participar en lastimar a la gente. Esas fueron malas decisiones. Lo sé, murmuró Taylor, sorprendiendo a Jasmine con su admisión. Durante las próximas semanas la dinámica en Bestridge continuó evolucionando y Amber finalmente fue transferida a una escuela privada porque no podía afrontar el recordatorio diario de su caída en desgracia. Mackenzie regresó a la escuela después de que el púrpura se había desvanecido, manteniéndose apartada y gradualmente reconstruyendo un círculo social mucho más pequeño y auténtico. Vanessa sorprendió a todos al disculparse públicamente durante una asamblea escolar sobre la concienciación sobre el acoso escolar. Evento que habría sido impensable 2 meses antes. Aunque claramente nerviosa, habló honestamente sobre conseguir atrapada en el comportamiento del grupo y el alivio que sentía ahora al estar libre de la presión de mantener una sociedad cruel. Jerarquía. Lo más sorprendente de todo es que Taylor se presentó a una de las sesiones de defensa personal del fin de semana de Jasmine en el parque. Ella se quedó parada en la parte de atrás observando en silencio y luego se acercó a Jasmine. Me gustaría aprender, ella dijo, simplemente no luchar, solo ser más fuerte en mí mismo.
Las sesiones informales finalmente se convirtieron en un club escolar oficial con la aprobación entusiasta del director Johnson. Autodefensa y empoderamiento, lo llamaron abierto a cualquier estudiante que quisiera participar. Yasmín lo dirigió junto con un profesor que tenía algo de experiencia en boxeo, enseñando no solo técnicas físicas, sino también el establecimiento de límites de confianza y la desescalada del conflicto cuando salió el anuario esa primavera, el incidente púrpura. Se había convertido en una leyenda de la escuela, a la que se hacía referencia en bromas internas y citas de los estudiantes de último año. Selección sin precedentes del morado como color temático para el baile de graduación y la dinámica social, que parecía tan fijo e inmutable al principio del año, había sido completamente transformada en el último día de clases. Yasmín limpió su casillero y encontró un pequeño sobrepegado con cinta adhesiva en el interior. Al abrirlo, encontró una nota escrita a mano con pulcritud: «Gracias por mostrarme. Hay fuerza en ser amable, no solo en ser temido. No lo olvidaré». Lección. Mientras salía de Bestrichig para el verano, Yasmín reflexionó sobre cuán diferente habían resultado las cosas de lo que esperaba cuando llegó por primera vez. Había cumplido su promesa a su padre, mientras pudo, se defendió cuando fue necesario y, al hacerlo, había ayudado a cambiar toda la cultura escolar que su padre estaba esperando en él. Estacionamiento. Apoyado en su camioneta, con una sonrisa orgullosa lista para el verano. En el campo de entrenamiento, tu antiguo entrenador volvió a llamar y dice que tiene algunos torneos programados si estás interesada. Yasmín sonrió, definitivamente interesada, arrojó su mochila al camión, pero quiero seguir enseñándole. También tenemos clases de defensa personal y estamos pensando en abrirlas a otras escuelas próximamente. Años después, mientras se alejaban, Yasmín miró hacia atrás a Bestrichig por el espejo retrovisor. El edificio en sí no había cambiado, pero casi todo dentro sí. A veces la justicia proviene de mantenerte firme, a veces proviene de revelar tu verdadera fuerza después de haber sido derrotado, subestimado, y a veces, como lo había demostrado tan efectivamente el tinte púrpura que se desvanecía en ciertos estudiantes, en colores inesperados. Si disfrutaste esta historia de dulce karma y de enfrentarse a... Si te gusta el bullying, asegúrate de presionar el botón de suscripción ahora mismo y compartirlo con otros para que puedan aprender y disfrutar. Nos vemos en mi próximo